Listo. Buenas. En esta sesión vamos a continuar lo que es la teoría de lo que es C++. No solamente vamos a ver teoría, claramente también vamos a estar revisando algunos ejemplitos con respecto a VS Code para verificar que estamos comprendiendo bien la interpretación de la teoría que estamos revisando. Entonces empecemos a ver cómo nos va. Vamos a empezar con esta parte. Em, Cuando trabajamos en proyectos muy grandes, habrán puntos donde habrán distintos equipos de trabajo que se van a subdividir, valga la redundancia, del trabajo o bien las tareas. Entonces, por ejemplo, puede haber un equipo que va a dedicarse a hacer la tarea A y le va a decir al equipo B, tome esta función de las que vimos en la sesión anterior, use estos parámetros y ese es el valor de retorno. Usted no necesita saber nada más que eso. Simplemente los valores de entrada y esos son los valores de salida que va a obtener. Y listo, eso puede que sea suficiente dependiendo del tipo de trabajo que se esté haciendo. Entonces, ¿para qué le vamos a estar dando a este equipo de trabajo, por ejemplo, la implementación, detalles de cómo se hizo por debajo y todo ese asunto? Si realmente lo que quieren es a nivel de usuario, a nivel de capa de usuario, lo uso, datos de entrada, datos de salida, perdón, soy feliz y listo. Entonces, pues esa es una de las razones de las por las cuales podemos utilizar los archivos de encabezado. Revisemos lo que son archivos de encabezado y luego utilizamos la mejor práctica de aprender, que es aprender haciendo. Leemos por acá, dice, los archivos de encabezado o bien los headers files, que en este caso van a tener una terminación .hpp de C++, pero con headers. En C++ son archivos que contienen declaraciones de funciones, variables y otros objetos que se utilizan en un programa. Vean que acá claramente decimos contienen las declaraciones. Entonces tenemos que separar lo que es la declaración y lo que es la definición de por ejemplo, una función, una variable y otros objetos. Estos archivos son incluidos en un programa utilizando la directiva hashtag o para los que somos un poquito más viejitos, tecla numeral, le decíamos antes. No sé, algún otro término, gato le dicen también a veces, entonces ahí para gustos colores. Entonces el hashtag incluye, yo le voy a decir hashtag. En C++ dice las declaraciones se separan de las definiciones, entonces en un punto declaramos y en el otro, aquí tengo una bolita para hacer ejercicio, y en el otro lo que hacemos es las definiciones. Entonces dice lo que significa que es posible declarar una función o variable sin proporcionar una definición completa. Las declaraciones se colocan típicamente en un archivo encabezado, que es un header file, para que puedan ser compartidas y utilizadas en otros archivos de código fuente en el programa. Entonces, incluso cuando nosotros mismos, no es con otros equipos que estamos trabajando, nosotros mismos somos los que tenemos que tomar un archivo y utilizarlo en otro lado, lo mejor es llevarnos las declaraciones solamente a través de header files y no llevarnos incluso la definición. Cuando utilizamos este hashtag include, vamos a tener un par de diferencias de sintaxis cuando utilizamos el menor y el mayor que los símbolos y cuando utilizamos comillas. Y la diferencia es que, por ejemplo, cuando utilizamos el menor que y el mayor que, es porque se utilizan para librerías estándar o para archivos de encabezado, header files estándar del sistema. Y cuando utilizamos comillas lo solemos hacer porque estamos incluyendo archivos de encabezado que nosotros acabamos de crear. Entonces vamos a crear, no sé, un archivo que yo le llamé suma.hpp y lo hago un include de ese archivo en mi programa. Ok, en ese caso voy a utilizar las comillas. Dice que están específicamente relacionados con el proyecto y que se encuentran en el directorio actual o en otros directorios específicos definidos por quienes, por nosotros, quienes estamos haciendo el programa. Y entonces, ok, esta es toda la teoría de los archivos de encabezado. Pero entonces, como les decía, la mejor manera de aprender algo es haciéndolo, entonces vamos a proceder a irnos a un aprender haciendo. Entonces, tenemos por acá el ejemplo que usamos la sesión anterior. Entonces, no lo voy a eliminar, lo podemos dejar por ahí, no importa. Entonces, estamos acá colocados en IE0217, que es en esta carpeta, de hecho. Y vamos a crear por aquí un archivo. Pero, voy a irme a la presentación. Y vamos a irnos por acá. Entonces, voy a explicar primero por acá y luego lo transcribimos para ir explicando paso a paso. O incluso podríamos hacerlo de buenas a primeras. Ok, tenemos un programa. Suponga que a nosotros nos pidieron hacer una función muy sencilla, que lo único que hace es sumar dos números. Entonces, lo primero que tenemos que realizar es el encabezado, el archivo de encabezado de esa función.
Entonces vamos a crear un archivo que se llame zoom.hpp. Entonces le damos por archivo, zoom, no archivo, perdón, zoom.hpp. Tenemos por ahí. Entonces, ¿qué dice acá que tenemos que tener? Ok, ya vamos a explicar que este if not define, que zoom h, y luego entonces sin. Ya en la clase anterior explicamos lo que era un if y cómo funcionaba, ¿verdad? Entonces hasta el final voy a irme a poner el end if. Entonces, realmente estas directivas que están acá, literalmente las podemos leer como si fueran un if. Entonces, if not defined, si no está definido ninguna variable que se llame sum raya baja h, definamos en este momento una variable que se llama sum raya baja h. Y listo. ¿Eso qué? ¿Por qué? Esto es una buena práctica y es una muy buena práctica porque, por ejemplo, la idea es que solamente exista un archivo de encabezado que tiene como identificador sum raya baja h. Entonces, si hay dos lugares distintos, archivos fuente.cpp, que están haciendo un include ambos de sum.hpp, cuando llegue el primero, va a decir if not defined, lo defino, ok, no estaba definido, lo definió y listo, ejecuta todo lo que vamos a colocar aquí en medio. Pero cuando llegue el segundo archivo, va a decir if not defined, ya está definido, entonces se brinca esto. ¿Por qué? Porque entonces nos vamos a ahorrar tiempo, o sea, no voy a incluirlo de nuevo, voy a ahorrar espacio incluso en la memoria, porque ya yo tenía esa definición. Entonces es una muy buena práctica y así nos hace a nosotros, pues, ser ordenados. No podemos tener dos diferentes archivos que tengan esta directiva de definir, en este caso sum raya baja h, dos veces iguales en archivos que son distintos. Eso no tendría sentido. Entonces continuamos y aquí simplemente vean que lo que tenemos es lo que mencionábamos la vez pasada, el prototipo de la función. Entonces es un prototipo que recibe un entero a y un entero b, punto y coma al final. Listo, no tiene nada más. Esto es todo lo que tiene nuestro archivo de encabezado por ahora. Entonces, así como tenemos un archivo de encabezado, a esto es lo que le llamamos la definición. Por acá está, declaración, perdón. Aquí tenemos la declaración. Entonces, ahora creamos la definición, que es el cuerpo de la función. Entonces, creamos un archivo que se va a llamar suma.cpp. Y ahora sí, de hecho vamos a hacerlo por acá. Voy a bajarlo por acá para que podamos ver los dos a la vez. Ahí por ahí se puso ahora sí. Bajo esta consola y le cambio el nombre a esto porque se me puso un doble M. Entonces, ¿qué va a tener la definición de esta función? Ok, es esta de acá. Va a tener lo mismo, pero, entonces básicamente yo hago un include de sum.hpp y estoy en el mismo archivo, entonces no tengo que hacer nada. Si estuviera en el archivo anterior, ya ustedes saben por comandos que tienen que irse un punto es el directorio inmediato anterior y todo ese asunto, ¿verdad? Entonces aquí lo que básicamente vamos a tener es, incluso por orden puedo llevarme esta de acá, pero ahora lo que voy a tener es la definición. ¿Y que tengo adentro? Que voy a retornar la suma de A y B. Esta es la definición en el C++, entonces voy a colocarlo de hecho de este lado mejor. Tengo aquí la definición, aquí tengo la declaración y listo. ¿Era necesario que yo colocara esto por acá? La respuesta es que sí. Y es que sí, principalmente para que cuando nosotros realicemos la compilación, con solamente incluir los archivos fuentes sea suficiente. Pero incluso, por ejemplo, si yo no hago esto y quiero incluir esto en la línea de comandos, va a funcionar, pero no es muy elegante ni muy hermoso. Entonces, mejor colocamos de una manera bonita. Y ahora sí, tengo una función, tengo la definición, perdón, la declaración, aquí tengo la definición. De ahí ahora necesito un main para utilizar esto. Entonces voy a crear un archivo que se llama main.cpp y ese sí lo voy a crear por acá abajo para que podamos ver esto y este voy a colocarlo por acá. Vamos a ver si me deja colocarlo como acá. Ajá, y eso se... Ajá, listo. Entonces este main.cpp, vean lo que hacemos. Primero incluimos la librería
es un input-output stream que nos va a permitir imprimir por pantalla. Luego incluimos el header file de la función. Entonces vean que aquí no estoy incluyendo el CPP, estoy incluyendo el HPP, es decir, solamente esto. De hecho, por ejemplo, esto que está aquí es equivalente a agarrar esto yo, copiarlo y pegarlo y ponerlo aquí. Solamente que eso se vería no tan agradable. Entonces, por eso es que lo hacemos de esta manera, para continuar con un orden. Luego, ahora sí, tenemos un inMain que nos recibe parámetros, abrimos y cerramos llaves. Y finalmente vamos a colocar nada más por orden un return 0 para que termine por ahí. ¿Qué tenemos en medio? Vean lo hermoso. Aquí tenemos una variable que se va a llamar esta. Ajá. Colocamos por acá otra variable que se va a llamar número 2. Y vamos a poner 3. Y bueno, vamos a ver qué más tenemos. Y una siguiente variable que se llama resultado, que realmente es cuando llamamos a suma y le pasamos el número 1 y número 2 como argumento, punto y coma, porque si no esto no nos compila. Y listo, vamos a utilizar aquí un using namespace std para no tener que hacer std dos puntos. Y vamos a colocar pues, simplemente un print ahí muy tranquilo. El resultado de si vamos a colocar acá número 1 más número 2 es igual a dos puntos de espacio y colocamos result que es nuestra variable y luego hacemos una terminación de línea ahí. Listo. Vamos a ver comparado con esto, si cualquier cosa si falla ahí lo corregimos, no importa. Va a pasar lo siguiente, vean que aquí vemos todos los archivos en este momento en pantalla, el contenido de todos los archivos. Voy a compilar, entonces, cuando yo compilo, voy a hacer g++ menos o y le voy a poner sum.o, solamente así, perdón, .exe, le voy a poner esto porque estamos en Windows. Y los archivos fuente que voy a agregarle es el main y el sum.cpp. ¿Por qué? Porque incluso, vea lo que está pasando, incluso vean en este caso. Yo acá voy a compilar el main.cpp y el sum.cpp. Entonces él va a empezar a interpretar este. Si yo no le agrego este sum.hpp, cuando él llegue aquí se va a quejar porque va a decir no sé quién es la función suma. Eso por un lado. Luego, por otro lado, lo que va a pasar es que cuando llegue a sum.cpp, que es acá, y encuentre este sum.hpp, este include por acá, no lo hará. ¿Por qué? Porque ya lo hizo cuando tenía este. Entonces aquí vemos que está funcionando este if define. If not define. Entonces vamos a tratar de compilar. Si nos da un error lo resolvemos, no hay problema. Ahí va. Parece que ejecutó. Vamos a ejecutar sum.exe a ver qué nos da. El resultado de 5 más 3 es igual a 8. Entonces, vean en este caso lo que pasó, ¿verdad? Estamos viendo todo ese asunto. Entonces, sí, voy a colocar esto por acá. Sí, listo. Ahora veamos esto. Lo que hice aquí, acabo de aplicar un cambio que es quitar el include sum.hpp para ver si realmente lo que les dije fue verdad, de que cuando intente compilar, como especifiqué primero el main.cpp, se va a quejar. Entonces se va a quejar. Aquí está. En la línea 7, ¿qué va a pasar? No sé quién es Zoom. Claro, yo no le he dicho quién, entonces yo necesito colocarle esto por acá. Voy por acá. Y ahora sí, él va a dejar compilar totalmente. Entonces, ¿qué les puedo también demostrar? Bueno, si quitamos esto de acá, si quitamos esto de acá, y yo me aseguro que hago un zoom.cpp
HPP por acá. Vean lo que pasó. Pues incluso, vean que está tratando de compilar ¿qué de primero? El main. ¿Por qué? Porque el main, como su nombre lo dice, es el archivo principal. Entonces, no es un asunto de, yo le especifiqué primero este y no lo agarró. No, es que el main es la función que va a buscar el compilador. Por lo tanto, bueno, no tiene sentido esto que estamos diciendo de, por orden, si los coloco de primero estos. No, acá no. Acá el main es el que se va a ejecutar, es la función main, ni siquiera es el archivo que se llama main.cpp, solamente para hacer la aclaración. Este archivo se podría llamar probando sonido o lo que sea, igual eh, iba a funcionar. Lo que importa es que la función se llame main. Entonces devolvemos todo a nuestro punto original donde estaba funcionando bonito y vamos a ver si quedó. Estamos teniendo un problema y ya lo vi. No tenemos este hashtag por acá, me lo comí. Y listo. Entonces solamente para terminar esta parte de explicar los header files, voy a ejecutar el zoom.exe. Y listo, acá está esto. Entonces yo aquí, por ejemplo, este número o este de acá, yo puedo haberle cambiado un 9. Y recuerden, tenemos que recompilar porque si yo solamente hago lo ejecutable, sigue teniendo el anterior. Entonces yo recompilo, voy a limpiar la consola después de que recompile y ejecuto. Y ahora sí, 9 más 3 es igual a 12. Y listo. Esta es la manera correcta de usar los archivos de encabezado. Todo separado, todo bonito. ¿Por qué? Porque vean que en nuestro programa principal, en nuestra función main, la usé por acá. Aquí solamente dice el import de esto y listo. No tenemos nada más que hacer. En este caso ya tenemos un main suficientemente limpio, que sí, aquí están la definición, aquí está la declaración y todo este asunto, pero está totalmente separado. Por si eventualmente hay que hacerle una modificación, no hay que ir a entrar a la función principal, se le puede hacer desde aquí afuera. Entonces, que aquí más bien yo ocupo que todas las sumas estén aumentadas en una. Ok, yo solamente modifico esto, ni siquiera tengo que modificar esto porque el prototipo sigue siendo el mismo. Perdón, sigue siendo el mismo. Puedo llegar acá, por acá, compilar y ejecuto. Y listo, me dice 9 más 3 es 13. ¿Por qué? Porque es un 12 más 1, que es lo que teníamos acá. Pero para que tenga sentido, no vamos a hacer más estragos. Vamos a quedarnos por acá y ejecutamos. Listo. Hasta ahí todo bien. Eso es con respecto a lo que son archivos de encabezado. Entonces continuemos revisando algunos temas pendientes que tenemos sobre la teoría general de C++. El tema que vamos a revisar ahora se llama typecasting, como casteo de tipos. Eh, Dudo mucho que la palabra castear exista en español. Podría existirla, la verdad es que no estoy seguro. Vamos. No creo que exista. Castear significado. No. Bueno, más o menos, porque aquí, según la Real Academia Española, se utiliza ese verbo para cruzar razas de gallos de pelea con gallinas seleccionadas para obtener buenos animales de castigo. Sí, de fijo no es el tipo de casting que andamos buscando, creo. Cuando hablamos de casting en este tipo, es que hacemos una conversión de un tipo a otro. Y estas conversiones existen de dos tipos, existen de manera implícita y de manera explícita. Entonces, implícito es, por ejemplo, acá tengo un ejemplo. Tenemos una variable que se llama número entero igual a 9, tenemos una declaración nada más de número flotante o double, que nada más se llama como número double. Y luego, ¿qué hago yo? En número double, lo que hago es asignarle el valor que yo tenía en número entero, que es 9, en num_int. Entonces, en este punto, yo estoy, como dice acá, asignando un valor entero a una variable de tipo double. Entonces, en ese caso, estoy haciendo como un casteo hacia ese punto. ¿Por qué? Porque a pesar de que este num double es, valga la redundancia, de tipo double, yo le estoy asignando a él un valor que originalmente era de tipo entero. Pero para caer dentro de él, como ya lo había declarado de manera double, se va a hacer aquí internamente una conversión. Y esa conversión es implícita porque yo no lo estoy especificando totalmente.
De manera análoga tenemos el tipo de casteo de tipo explícito, donde por ejemplo tengo otra vez un ejemplito con una variable que se llama número double de tipo double, que es 3.56, y luego cuando creo una variable que se llama número entero 1, lo que hago es al frente de colocarle entre paréntesis el tipo de dato al cual lo quiero convertir. Entonces en este número double le coloco al frente int para que se convierta y luego el resultado de esa conversión pasa a asignarse a donde está definido en la memoria, lo que es número int 1. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Vean que, por ejemplo, número double me permite a mí el valor 3.56, 8.24, 9.28, lo que sea. Bueno, con decimales me refiero. Pero esto solamente me permite enteros. Entonces yo cuando realizo esta conversión, lo que estoy haciendo es una pérdida de precisión. Entonces, ¿por qué estoy perdiendo la precisión? Porque ahora voy a ir solamente de 1, 2, 3, menos 4, enteros en general, no con decimales. Entonces aquí a la derecha está una tablita de que, por ejemplo, cuanto más arriba estamos en esta tabla, más información podemos almacenar. Entonces, si tenemos un long double, es uno con decimales muy grande, o solamente uno con decimales, o un tipo flotante, o solamente un long, o un entero, que ya ahí no hay flotantes, o un short, o un share incluso, que es solamente de un byte u 8 bits, que es equivalente. Y la otra manera que hay para hacer este tipo de casteo de manera explícita es de esta manera, que incluso que es como similar a la nomenclatura de una función int y recibe entre paréntesis lo que es el argumento y lo que retorne se asignan int num integer 2. En general podemos hacer este casteo de tipos siempre y cuando sea válido, porque por ejemplo habrán algunos que no, o sea, no tienen sentido de que usted diga este entero lo voy a convertir a este otro tipo de perdón, de dato, como tipo un carácter sin haber pasado por un proceso correcto de conversión o similares. Ahora bien, veamos la sentencia o directiva goTo del inglés ir a. Eh, Se las presento, se las muestro, espero que no la utilicen o que no la utilicemos porque es considerada como un poco riesgosa, pero existe. Y si hay algún tipo de problema que usted demuestra que solamente utilizando un GoTo es capaz de resolverlo, se justifica y se utiliza. Dice la teoría, la sentencia GoTo da el poder. Esto es totalmente verídico porque eso es un poder superior al que se utiliza con un GoTo. De saltar a cualquier parte de un programa, pero hace que la lógica del programa sea compleja y enredada. En la programación moderna, la instrucción GoTo se considera una construcción dañina y una mala práctica de programación. La dirección GoTo se puede reemplazar en la mayoría de los programas de C++ con el uso de sentencias break y continue, que son las que vimos en la clase anterior. Entonces, básicamente, cuando utilizamos un GoTo, es que si hacemos GoTo y luego un label o una etiqueta, nos saltamos directamente a ese punto. Y eso es súper peligroso porque aquí nosotros estamos viendo que, ok, el main viene, ejecuta este número de esta línea de acá, declara, define y declara en cero tres números flotantes, uno que se llama número, otro que se llama promedio, otro que se llama suma, declara dos variables y n, hace una impresión de un string que dice el número máximo de entradas y el usuario ingresa el n. Entonces digamos que el usuario mete un 5. Luego va a ir a iterar el for del 1 al 5. Ya vimos esto el for cómo funciona. Entonces le vamos a decir al usuario ingrese n números. Entonces aquí ingrese n y le vamos imprimiendo cuál es el n que está colocando. Entonces le decimos que ingrese números y le va escribiendo un 5, un 15, un 28, un 20 y un 34. Pero si llega un punto donde el usuario ingresó un número que es menor a 0.0, ¿qué hacemos nosotros? Go to jump. Este jump es un label que está acá y básicamente de aquí nos salimos del todo de este for sin verificar nada, todo dañino, y caemos a este label de por acá y hacemos average igual sum dividido entre y menos 1 y imprimimos el promedio y listo. ¿Por qué? Eso lo hacemos cuando
el num que nos ingresó el usuario, digamos en este caso, es menor a 0. Entonces, haciéndolo de una manera más limpia, podríamos haber utilizado algún tipo de if internamente o algún tipo de continuo o un break y rompemos el loop por acá y nos salimos para continuar. ¿Por qué? Porque realmente si nunca se diera esta condición, if num menor a 0, ¿qué va a ser el flujo del programa? Va a terminar el for y luego va igual a venir a ejecutar esto. Este label en ese caso solamente sirvió de adorno porque no se utilizó, pero igual puede quedar ahí sin tener ninguna afectación. Y esta es la sintaxis que se utiliza, alineado a la izquierda con un dos puntos. Y eso va a ser, a eso le llamamos una etiqueta o un label en inglés. Entonces, esta es la manera de usar un goto. Tratemos de evitarlas, pero si es necesario, se utiliza también, pero ojalá que no. Ahora veamos un tema que es muy útil cuando tenemos que resolver problemas que su grado de complejidad hace que se resuelva de una manera recursiva. Entonces, primero que todo, quiero que que estemos claros en qué es una función. Una función es como un molde. Entonces, que nosotros podemos pasar utilizando. Entonces, como usamos un molde para hacer galletas, vamos y hacemos una galleta en forma de Mickey y lo hacemos, y luego otra galleta en forma de Mickey y lo hacemos, y el molde no se me gasta. Al menos, o sea, sí, técnicamente, por mucho uso y todo ese asunto, pero yo puedo seguir haciendo ese tipo de cosas. No nos pongamos tan pulcros en este punto. Entonces, ¿qué va a pasar? Entendamos este ejemplo de la derecha. Tenemos una función para calcular el factorial y este es el prototipo. Entonces, en la buena teoría, esto iría en mi archivo factorial.hpp. Esto de acá abajo, que es la función del factorial, iría en el archivo factorial.cpp. Aquí hago un include de factorial.hpp y listo, compilo incluyendo el main.cpp o el programa.cpp, como sea que se llame el archivo fuente donde está la función main, y además el archivo factorial.cpp, que es el que contiene esta parte. Entonces pasa lo siguiente. A ver, ¿cómo se calcula el factorial de un número? El factorial de 5 es 1 por 2 por 3 por 4 por 5. El factorial de 10, 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 por 7 por 8 por 9 por 10. Pero démosle vuelta un poquito al asunto para tratar de entender por qué esto lo resolvemos de manera recursiva. Resulta que el factorial de 5, así como nosotros decimos que es 1 por 2 por 3 por 4 por 5, como el orden de los factores no afecta al producto, no altera el producto, podemos decir también que el 5 factorial es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y que el 10 es 10 por 9 por 8 y así sucesivamente hasta llegar al 1. Entonces nosotros sabemos como caso base que el factorial de 1 es 1, ¿cierto? Entonces esto es lo que tenemos por acá. Vean que la función de factorial, ¿qué es lo que dice? Ok, recibe un número como parámetro. Entonces digamos que es el 5. Si n es mayor que 1, lo que va a devolver es el número actual, que es el 5, multiplicado por el factorial de 1 menor a él, es decir, de 4. Y recuerden que este es el molde. Entonces, cuando calculamos nosotros el factorial de 5, va a ser algo así. Usemos un poquito de, no de código, pero sí de texto para explicar esto por acá. Entonces voy a cerrar esto por acá, voy a cerrar esto por acá, cierro esto por acá, hago un nuevo archivo y voy a aumentar la fuente un toquecito. Cuando nosotros calculamos el factorial de 5, esto es exactamente, bueno, esto realmente es así, 5 por 4 por 3 por 2 y por 1. Y hasta ahí todo bonito, todo hermoso. Pasa lo siguiente, voy a copiar esto. Resulta que el factorial de 5 yo también lo puedo ver de esta manera. Ups. Como por el factorial de 4. ¿Por qué? Porque esto que está aquí es el factorial de 4. Pero pasa lo siguiente, yo esto además lo puedo ver como el factorial de 3. Y así sucesivamente vamos a seguirlo haciendo por orden. Entonces yo aquí puedo multiplicar por 3. Y aquí va a ser multiplicado por el factorial de 2. Y luego por el factorial de 1. Hice una línea de más y todo.
Bueno, no digamos que no. Y finalmente, 3 por 2 por 1. ¿Por qué? Porque sabemos que el factorial de 1 es 1. Entonces, esto vean que se puede dar de esta interpretación, el factorial. Entonces, por eso le llamamos recursivo, porque todos los anteriores se pueden componer como la multiplicación del actual multiplicado por el factorial del menor a mí. Entonces, si nos vamos a la definición de la funcioncita, eso es lo que dice acá, siempre y cuando sea mayor a 1, es el que soy actualmente multiplicado por el factorial del menor a mí. Entonces, cuando hacemos esto, pasa algo como esto. Resulta que me dicen, voy a calcular el factorial de 4. Aquí vean que tengo un montón de funciones que son iguales, todas son factoriales, nada más que cada una me va a decir dónde entró. Entonces, acá tengo el factorial de 4, llegó y entró aquí. ¿4 es mayor a 1? Sí, ok. Voy a devolver 4 por el factorial de 3. Entonces se invocó otra vez la función factorial, pero ahora con parámetro 3. Llegó aquí esta función y es el parámetro 3. N es mayor que 1, 3 es mayor que 1, sí, ok, voy a retornar, esta función va a retornar 3 por el factorial de 2, que es 3 menos 1. Se llama otra vez a esta función por acá con un 2, factorial de 2. N es mayor a 1, 2 es mayor a 1, sí, entonces esta función de acá va a retornar 2 por el factorial de n menos 1, que en este caso sería 1. Y llega a este punto, y entonces en este caso se llama esta función de factorial, pero el argumento ahora es 1. El argumento es 1, entra a este if, y no entra a este if, no se cumple. 1 no es mayor a 1, entonces entra al else y retornamos un 1. Entonces este 1 de acá se sustituye en vez de esta función de acá. Entonces aquí hay un 1. Y este es un 1. ¿Y qué era este n? Este n era un 2. Entonces este return se completa haciendo un 2 por 1. Entonces este 2 por 1 es un 2. Y hago un return, esta función le devuelve a esta de acá un 2. Esto es un 2 entonces esta función de acá, ¿cuánto era n en este caso? Era 3. 3 por 2, 6. Entonces esta función de acá le hace un return de 3 por 2, que es 6, a esta otra de acá. Esto de acá entonces era un 6. Y esta hace un return de ¿cuánto? De 4, que era n, por 6, 24. Entonces viene y es esta de acá. Entonces la original al final obtiene un 24. Pero vean que resolvimos todo esto con una única función llamándola de manera recursiva. Y esa es la magia de la recursividad. Yo no gasté memoria teniendo 6 funciones distintas o 5 funciones distintas, creo que utilizamos, 1, 2, 3, 4 en este caso, sino que con solo una, con solo ese caparazón, esqueleto, o como le queramos llamar, fue suficiente. Entonces, esta es la utilidad y sí, la utilidad de lo que es la recursividad. Y en este caso aplicado a lo que es C++. Pero en general este concepto no solo se aplica a C++. Este concepto se aplica a todo lenguaje de programación que pueda tener funciones y valores de return. Llevamos casi 35 minutos de video. Entonces, bueno, pueden poner una pausa, hacer alguna pausa activa, ir a tomar agua, ir al baño, estiren piernas, porque todavía queda otra parte, entonces para que lo hagan. Pero continuemos. Vamos a hablar ahora de lo que son las enumeraciones. Usualmente los llamamos en inglés como enums. Los enums son una manera de hacer, bueno, otra de las tantas maneras que tenemos y oportunidades que tenemos para hacer código mantenible, legible, escalable, porque siempre andamos buscando esas tres características. Entonces, así como habíamos visto en la sesión anterior, la parte de estructuras es una sintaxis similar. Se crea con la palabra clave enum, luego viene el nombre y luego vienen los miembros. Entonces aquí tenemos un enum que se llama temporadas, digamos, o estaciones. Y tenemos luego dentro 4 estaciones con un identificador distinto: Spring, Summer, Autumn and Winter. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? ¿O por qué me interesa hacer esto? Resulta que
lo podríamos ver como un tipo de dato, por ejemplo. Vean que, por ejemplo, aquí en este que tenemos por acá, cuando yo creé este que se llama seasons con estos cuatro valores distintos, luego lo pude definir. ¿Recuerdan ustedes que uno hacía un in j punto y coma y listo? Ahora estamos haciendo seasons s punto y coma. Entonces tenemos que S es una variable de qué tipo, de tipo seasons. ¿Cuáles son los valores distintos que podría tener seasons? Bueno, son cuatro: spring, summer, autumn o winter. Esos son todos. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a lo que es el orden de nuestro código. Por ejemplo, en este caso, yo solamente quiero saber por ejemplo, ¿cuál es la estación? Entonces, si yo sé que solamente tengo cuatro estaciones, ¿por qué dejaría yo una variable como de tipo integer que me permite como 4 gigas distintas de valores que yo pueda tener ahí? Mejor creo una enumeración que me va a agrupar las cuatro estaciones y las únicas que yo puedo tener. De hecho, en este caso lo que va a pasar es que, por ejemplo, bueno, podemos hacer un ejemplo en este caso directamente para ver qué sale. Em, Porque lo que quiero que veamos es vamos a tener por acá, este es en CPP, podemos utilizarlo. Y es más, voy a utilizar otro archivo .cpp para que vean que creo que puedo dar aquí una manera de clonar. No, un copy paste. Entonces vamos a tener aquí un archivo que se llama main copy y le voy a cambiar para demostrar que no es necesario que se llame main. Entonces le voy a poner principal en español. Entonces ya no necesito este sumo HPP, solamente necesito esto de acá. Entonces vamos a tener un enum y esto, por ejemplo, podemos utilizar este mismo ejemplo que se llama seasons. Y voy a cambiar un poco la sintaxis por una que me agrada un poco más. Entonces tenemos season y aquí está spring definida en 34. Y voy a hacer el ejemplo para explicarles también qué es cada uno de estos 34. Es con coma. Tenemos spring, tenemos summer igualado a un 4, autumn igualado a un 9 y winter con un 32. Entonces tenemos por acá esto y luego simplemente podemos definir aquí seasons s igual a, bueno, de hecho no nada más están declarándolo, y luego hacemos que s sea igual a summer para que veamos la magia. Bueno, no es magia, aquí todo lo entendemos, la magia a veces no la entendemos toda. Y hacemos un cout por ahí. Que se imprime por acá, summer igual a y S es el valor y hacemos un L aquí para hacer un salto de línea y terminar. Algo toqué. Listo. Esperaba un punto y coma que al final dice. Estaba un poco incómodo. Voy a compilar. Vamos a ver cómo nos va. El archivo que salga le voy a poner otro main.exe y al archivo de compilación principal.cpp. Vamos a ver si nos funciona y si no nos funciona lo arreglamos. Nos funcionó, parece. Entonces otro main.exe nos imprimió un 4. Entonces, ¿qué esperábamos nosotros? ¿Que saliera la palabra summer o que saliera un 4? Bueno, les cuento. ¿Cómo se llaman? Enumeraciones. Entonces, a pesar de que los utilizamos como lenguaje humano, con las estaciones del año para ser ordenado, la idea es tener valores identificadores. Entonces, así como tenemos esto, nosotros el valor de cada uno de estos va a ser eso. Entonces, por ejemplo, si yo aquí trato de hacerle, no sé, tratemos de agregarle un 15 ahí, bien grosero. Entonces, por acá llegó y me dijo, hey, no, yo no, y es que la verdad es que yo no sé qué es esto. ¿Por qué? Porque, ¿qué es esto? ¿De qué tipo? ¿De seasons? ¿Y cuáles son las posibilidades para seasons? Estas de acá, ¿cierto?
entonces se nos va a quejar. Entonces, incluso por ejemplo, si yo quisiera agregar este 32 tal cual, que es un valor válido para ese, ¿me deja? No me deja. ¿Por qué? Porque esto es un valor entero. Entonces, si yo quiero eso, la idea es que sea mantenible. ¿Por qué? Porque si yo trato de poner ahí un 32 y él me dejara, ya luego alguien, digamos que esto está en un archivo header por aparte, alguien cambia que el identificador de Winter no es 32, que es algo distinto. Ahí va a haber un problema porque eso se había hardcodeado y se había definido un valor ahí quemado totalmente que no tenía sentido. Entonces, ahora mejor lo que hacemos es esto y listo, todo bonito, todo hermoso, vamos a ejecutarle e incluso estamos de rebote demostrando que no necesitábamos que se llamara main.cpp, que lo que sí necesitamos es que la función main exista en ese archivo que estamos nosotros definiendo. Y listo, esto es la parte de las enumeraciones. Entonces continuemos por acá. Tenemos algo no similar en cuanto a la implementación por debajo, pero sí similar en cuanto al uso para hacer el código legible. Y tenemos lo que le vamos a llamar los define o definiciones en este caso. Los vamos a utilizar con el hashtag define, luego su nombre, que usualmente utilizamos mayúsculas, no es necesario, pero es una convención que se ha adoptado. Y luego lo utilizamos, a ver, entre comillas, como si fuera una variable. ¿Por qué entre comillas? Porque esto realmente es una definición, es un valor constante. Y aún más entre comillas, porque realmente esto de acá no existe en tiempo de ejecución. ¿Y a qué me refiero con esto? Antes de compilar existe un paso que se llama preprocesamiento o precompilación. Y entonces va a agarrar todos los defines. Los defines son especialmente para eso, para que sean procesados en tiempo de precompilación. Se van a agarrar todos los defines y todo lugar en el código donde diga book ID max con sus respectivas rayas bajas se va a quitar y se pone un 10 antes de pasarle eso al compilador. Entonces, entre tener este pequeño programita que tenemos aquí y quitar esta línea y colocar aquí un 10 en seco, para el compilador le va a llegar exactamente lo mismo. Pero nosotros no somos una máquina, somos seres humanos. Entonces, como queremos tener código legible, escalable y mantenible, colocamos defines para que sea totalmente más claro. Entonces, esa es la utilización. Aquí de hecho en la derecha hay un ejemplo donde utilizamos defines y también utilizamos lo que son enumeraciones. Entonces vean que es este caso porque les decía, son para casos similares de hacer código mantenible. Y entonces voy a ejecutar un poquito, voy a agregarle de hecho al ejemplo que ya llevábamos un define por ahí muy tranquilo, solamente para ejemplificarlo y luego les cuento algo de las enumeraciones. Define, mi primer define, vamos a ponerle. Y le voy a poner el 925. Entonces cuando yo acá coloco, voy a hacer 8c out y voy a poner aquí un define, dos puntos espacio y luego pongo aquí mi primer define. Entonces aquí ya VS Code hasta me lo autocompleta. Entonces solamente voy a ejecutar esto rápidamente para verificar que todo está bien antes de ponerme a explicar algo que tal vez ni compile. Y listo, el style define. Esto exactamente, que yo quite esta línea, la borre y venga aquí y escriba 925 al compilador, le llega lo mismo porque esa sustitución sucedió en tiempo de precompilación. Lo otro que les quería contar es que, por ejemplo, voy a agregar por acá otro enum que se llame enumcito. Entonces tengo enums, voy a ponerle, no sé, carro, casa, árbol y, no sé, patio. Pero vean lo que voy a hacer. Y aprovecho aquí para mostrarles cómo editar varias líneas a la vez. Entonces control shift alt y tecla para abajo. Luego dejando estripado control y luego hacia la derecha se va a ir hasta el final y así. Entonces luego digito shift y toco la tecla de fin. Me devuelvo una dejando mantenido shift para solamente borrar la última coma. Para dejar la última coma, perdón. Y aquí se me fue eso. Pero todo bien. Entonces aquí lo que voy a hacer es un
cout de árbol, por decirlo de alguna manera. Entonces voy a ir aquí y tengo árbol por acá. Compilo, ejecuto. Vean lo que pasó. Primero, lo del summer ya lo habíamos revisado, todo bonito. Lo del define ya lo habíamos revisado, todo bonito. Cuando yo ejecute este por acá, voy a tener dos opciones. Vean que puedo crear, o bueno, con este también, puedo crear una variable con ese enum, o bien puedo utilizar el nombre de cada miembro. Y aquí, ¿por qué árbol tiene un 2? Bueno, porque por defecto van a empezar en 0, 1, 2, 3 y van a ir consecutivos. Entonces, por ejemplo, si yo aquí lo defino como un 40, ¿qué nos va a aparecer acá? Carro es 40. Carro es 40, casa 41, árbol 42. Aquí tenemos el 42, que es la respuesta a todo en este universo. Bueno, esa es la manera de utilizar tanto los enums como los defines. Continuamos entonces. Y justo acá los invito a que hagamos una pausa, podamos ir a tomar agua, estirar piernas y ya casi continuamos. Bueno, ustedes simplemente hacen la pausa de eso y ya luego le hagan la pausa. Yo voy a hacer la pausa para ir al baño, ir a tomar agua, estirar piernas y continuamos con este hermoso tema. Ok, continuemos ahora. Ahora nos vamos a enfocar en entender qué es lo que pasa a nivel de memoria cuando estamos utilizando algunas variables. Pasa lo siguiente, tenemos esto por acá y vamos a tratar de entender qué es lo que pasa. Tenemos este programa de aquí a la derecha. Es un int main, una variable que se llama var1, var2 y var3. Les presento este símbolo, este ampersand que a veces lo utilizamos para hacer un AND. Cuando está pegadito a una variable, representa el address, la dirección de memoria donde está almacenada esa variable. Ok, ¿qué significa eso? Bueno, la memoria internamente, ¿qué es? Veámoslo como un archivero, es realmente como un archivero que usted tiene, abre gavetas, tiene aquí, ok, tiene el punto, en el lugar 4 metí tal fecha, en el lugar 18 metí tal ficha y todo ese asunto, ¿verdad? Entonces, literalmente índices que usted guarda cosas, va, lo revisa y todo hermoso. Por ejemplo, cuando tenemos un sistema operativo de 64 bits, entonces lo que tenemos es que los valores de tipo integer necesitan 4 bytes para guardarse. Esos son 32 bits. Entonces aquí tenemos 8 bits, 8, 8 y 8. Entonces, si hay una variable guardada a partir de una variable entera, a partir de la dirección 0x, que es en hexadecimal 0000, ella va a necesitar o va a ocupar los primeros 4 slots, asumiendo que el ancho de este bus o de esta memoria es de 8 bits. ¿Por qué? Porque necesitamos 32 bits para guardar esa variable entera. Entonces, nosotros en este punto, ¿qué podemos decir? Bueno, que toda variable va a tener una dirección donde está almacenada. Ojo con esto, toda variable, o sea, todas, siempre y cuando sea una variable, tiene que tener algún lugar físico en la memoria donde está almacenada. ¿Por qué? Porque tenemos que tener la posibilidad de ir a accederla, consultar su valor, modificarla, dependiendo del tipo de variable que sea, entre otras cosas. Acá a la izquierda lo que se muestra es cómo usualmente se define un programa. Es decir, nosotros nos preocupamos usualmente porque compile, porque funcione, porque resuelva de manera funcional, valga la redundancia, nuestro problema. Pocas veces nos preocupamos de qué estamos utilizando, pero a partir de ese momento tenemos que tener cuidado con eso. Tenemos una sección que le vayamos a llamar el text o el punto text, a veces se le llama también, que es el código de programa. Ese es el archivo hexadecimal donde están todas las instrucciones de cuando se compiló nuestro archivo. Vamos a tener otra sección donde se van a guardar las constantes.
¿Por qué se van a guardar por acá aparte? Porque ya yo sé que son constantes y se declararon con la variable, con la palabra clave cons, yo sé que no se van a estar modificando, entonces los tengo por acá aparte. Luego habrá otras secciones donde tengo que son las variables estáticas y las variables globales. ¿Por qué? Porque digamos, las globales sé que todo el mundo va a tener acceso a ellas, entonces los aparto por acá. Y las variables estáticas por aquello de que habíamos visto que estas empiezan cuando pasa y se llama la primera vez y luego ya siguen existiendo. Entonces, por ese mismo método podemos agruparlas con lo que son las variables globales. Y luego tenemos lo que es la parte de la memoria dinámica, que lo vamos a ver un poco eh, más a profundidad cuando empecemos a hablar sobre lo que es la reserva de memoria de, valga la redundancia, de manera dinámica. Y finalmente tenemos el stack, que tenemos este punto. Entonces, seamos conscientes a partir de ahora que cuando definimos nuestro programa, por ejemplo, este Cout y todo este asunto, va a ir a caer esa información por acá. Si tenemos aquí unas variables, van a caer también por acá. ¿Por qué? Porque es una variable. Si tuviéramos una constante, va a caer por acá. Si tenemos variables globales definidas aquí afuera, van a caer en esta sección. Entonces, a partir de ahora, seamos conscientes de esta parte. Cada una de estas, digamos que tiene este ancho, digamos que son, no sé, 32 bits, 8 bits como este ejemplo. Cada una de estas, entonces, esta va a ser la dirección 0, 1, 2, 3, 4, hasta llegar a la máxima, que es en este caso. Y así es como tenemos la distribución de los espacios usualmente. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la definición o la explicación de cómo se utiliza el operador ampersand para sacar la dirección de una variable. Entonces, este invar1 quedó en algún punto de acá, donde si aquí a la izquierda colocamos cuál es la dirección para llegar a ese espacio de memoria, aparecería este número feo grande que está en hexadecimal 0x7 3f 5f bff 8ac. De hecho, aquí podemos ver que estas tres quedaron a la par. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, todo al inicio coincide y ustedes, bueno, no a la par, de hecho vean que quedó primero esta, luego este y luego esta. Entonces, porque es a 4 y ocupo 4 bits, el 4, 5, 6 y 7. Y luego sigue el 8. 8, 9, A y B. Luego sigue C, que es la que tenemos por acá. Entonces, por ahí lo podemos ver esa parte. Y eso es la dirección de esta variable. O sea, es dónde está almacenado este 3, dónde está almacenado este 24 y dónde está almacenado este 17 por acá. Continuemos entonces. Esta fue la pequeña introducción para entrar a lo que es el tema de punteros. Un puntero en C++ es una variable. Conocemos variables de tipo entero, de tipo carácter, de tipo flotante. Ahora cambiémosle o añadámosle la palabra puntero a cada una de estas variables. Vamos a tener variables de tipo puntero entero, puntero carácter, puntero double, todo ese asunto. ¿Por qué? Porque la idea es tener variables. Un puntero no es más que una variable. Voy a acomodarme por acá. Continuemos entonces. Dice, en otras palabras, un puntero es un tipo de variable que apunta a la ubicación de otra variable en la memoria, lo que mencionábamos anteriormente con respecto a las direcciones de memoria. Decimos por acá, al utilizar un puntero, podemos acceder y modificar a la variable que apunta. Entonces, ¿para qué nos funciona esto? Yo, en vez de decirle a usted, aquí está un valor, este valor es 15, le digo, el valor que nos interesa está en la dirección 0x Usted verá si va y accede al contenido que está ahí adentro y encuentra ese 15, o si no le importa del todo que hubiera un 15 ahí, usted le quiere colocar un 28, lo va y lo coloca encima y listo. Eso es ya su responsabilidad, porque yo le estoy dando no solamente el valor que había un 15, sino le estoy diciendo dónde puede usted ir a modificarlo si fuera necesario.
Decimos por acá una acotación, los punteros son muy útiles en C++ para trabajar con estructuras de datos complejas y para la gestión de lo que es la memoria dinámica, que es lo que les contaba, que cuando por ejemplo veamos esta parte de por acá, vamos a estar entrando a profundidad. Entonces aquí tengo un par de ejemplitos que son totalmente equivalentes. Supongamos que tenemos una variable entera que se llama n, que cuando la declaramos le colocamos adentro el valor de 100. Si esta variable 100 la buscamos por acá, perdón, esta de acá, el valor 100, estaría aquí adentro. Entonces, de hecho, puedo por acá, estaba preparando, entonces digamos que tenemos este diagramita por acá. Y voy a agregar una lineecita. Esto es un programa que se llama draw.io. Entonces digamos que por acá voy a agregar un 100 y lo voy a, vamos, creo que puedo agregar este valor hacia arriba. Entonces vamos a ver si, correcto, y vamos a cambiarle nada más esto para que aparezca por ahí. Entonces rápidamente, el 100 y la dirección donde está él, de hecho no voy a ponerlo ahí, voy a ponerlo en el centro porque realmente nos está en alguna dirección intermedia. Entonces voy a colocar aquí nada más este de acá. Bueno, no, de hecho con un par de líneas equivalentes a esta me la debería jugar yo. Entonces está por ahí el 100. Y si vemos por aquí la dirección donde él está es la 0x125. Entonces aquí le voy a colocar un 0x125. Entonces voy a colocar por acá el tamaño. Entonces tengo el contenido de ese punto de esa memoria, un 100. ¿En cuál dirección? En la 0x125. Digamos que aquí estaba la 0 y aquí llegó a la 125 y aquí va por la 500, por ejemplo. Resulta que yo puedo crear una variable de tipo entero puntero y el puntero lo vamos a denotar con un asterisco. Entonces, que lo que va a tener adentro de es la dirección de otra variable. Entonces, aquí adentro, entonces este de acá, digamos que se llama, ¿cómo le llamamos para mantener? N. Y yo puedo tener esto mismo de por acá. Ups. Vamos a ver si me deja copiar esto por acá para hacerlo rápidamente. Esto de por acá. Pero acá adentro lo que voy a tener es 0x125 y este puede ser otro. De hecho, este puede ser el 0x152, solo por orden. Voy a usar el mismo. Pero este de acá, voy a todo esto a colocar el mismo tamaño de letra. Y este de acá no es un n, sino se llama pointer, que es este de acá. ¿Listo? ¿De qué tipo es esto? Entero. ¿De qué tipo es esto? Entero puntero. Este realmente no tiene por qué llamarse PTR, puede llamarse hasta flotante, pero no tiene sentido, ¿verdad? La idea es hacer programas que los entendamos en 5 años cuando los vamos a leer. Entonces puede ser que usualmente le llamemos npointer o similares para poder recordarnos fácilmente. Pero esta es la definición de un puntero. Un puntero es no más que otra variable que dentro lo que tiene es la dirección de memoria donde está cierta variable a la que él apunta. Listo. Este de acá es un ejemplo tal vez un poco más real, con direcciones un poco más groseras, de que por ejemplo tenemos una variable que se llama var, que tiene un valor dentro que es 10. ¿Dónde está guardada? En la dirección que termina en D4. Entonces tengo otra variable que es de tipo puntero que apunta hacia ese 10. ¿Por qué? Porque el contenido de esta variable, que es lo que tiene adentro, realmente es una dirección de memoria de este otro. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si aquí empezamos con el 0 y aquí empezamos con el 500? Y yo trato de hacer, por ejemplo, que el contenido de lo que está aquí adentro sea el 620. Se va a quejar el compilador.
¿Por qué? Porque él va a detectar que no existe ninguna variable en el 620, creo que dije, y entonces eso no tiene sentido. El compilador es lo suficientemente inteligente para detectar ese tipo de problemas. Continuemos entonces. Esto es un puntero, es alguien diciéndole, hey, por allá está el otro. Y listo, es una variable. Entonces lo que vamos a hacer es empezar a tratar de entender o de, como lo decíamos antes, aprender haciendo. Entonces vamos a buscar un ejemplito de lo que es punteros para, utilizando un ejemplo, ya compilándolo y ejecutándolo, poder llegar a decir, ok, sí, lo entendí o no lo entendí. Entonces vamos a intentarlo. Por acá ya tengo el pedacito de código, o eso creo. Entonces vámonos a VS Code para contarles qué es la referencia y qué es la de referencia, pero directamente con un ejemplo. Entonces acá, control A, selecciono todo, elimino, pego, voy a hacer control menos para disminuir la fuente y que quepa todo por acá. Listo, voy a quitar estos enter solamente para que quepa todo en la pantalla mientras hago un poquito más grande esta consola. Listo. Primero que todo vamos a, digamos que vamos a ponerle punteros.o y el archivo se llama principal.cpp. No se nos quejó, todo bien. Tratemos de entender, o bueno, no tratemos, vamos a entender este programa. Primero que todo, tenemos una variable que tiene el número 5 y se llama var. Hasta ahí no más de lo que ya vimos. Luego declaro una variable que se llama pointVar, lo que yo les decía, ¿verdad? Que usualmente para que tenga sentido hay una variable que se llama var, y entonces su puntero va a tener esto de acá. Pero vean que aquí esta es la manera de decir que es un entero, esta es la manera de decir que es un entero puntero. Suena hasta divertido. Entonces, si yo trato de hacer pointVar, y entonces a esta variable, ¿cómo le saco su dirección? Con el ampersand. De hecho, por acá voy a comentar todo esto por acá para que podamos hacer el ejemplo que yo les decía de tratar de asignar un valor que no es una dirección, para que vean cómo el compilador nos va a decir, Dai, ¿qué le pasó? Entonces aquí compilamos, ejecutamos punteros.o, listo, todo bien hasta acá. Sí funcionó, pero por aquí me salió un mensajito de que no sabe abrir Windows Archivos.o. Fue porque le pusimos punto, ¿verdad? Entonces llamémosle punto .exe mejor. Y listo, se ejecutó, no había nada que imprimir, entonces ya funcionó. ¿Qué pasa si yo a pointVar le trato de agregar aquí un 25? Ahí muy tranquilo. Compilo. Pues negativo el operativo. No puedo convertir de entero a entero puntero. ¿Ves? Que el compilador detecta que son dos tipos distintos, porque lo son realmente. Entonces, pues esto no tiene sentido. Él estaba esperando una dirección de memoria totalmente válida. Y no es simplemente que yo llego aquí y me la invento. Sí, voy a inventar una, entonces, tal vez el compilador se equivoque. No, eso no va a pasar. Aquí el compilador va a detectar que usted le sigue pasando un número entero y que no le está pasando, por ejemplo, ampersand de var. Entonces, ahí ahora sí, internamente se va a saber que es una dirección. Entonces, compilo sin problemas, ejecuto. Listo, todo hermoso. Ahora sí, vamos a ir descomentando y explicando. Aquí simplemente hago una impresión por pantalla del valor de var, que debería imprimirnos un 5. Y aquí vamos a imprimir el valor de la dirección de var. Entonces, compilo. Dice por acá que tiene un problemita porque aquí me le bailé el punto y coma, o tal vez nunca estuvo. Bloqueé la computadora. Vamos a ver qué pasó. Si siguió grabando o no siguió grabando. Creo que sí. Y tenemos esto por acá. Ya sé por qué. Porque estaba en otra línea. Fue eso lo que pasó, yo creo. Esto de acá. Entonces vamos a ver cómo nos va. Si compila ahora sí. Y ejecuto.
Entonces vean que la dirección, bueno, primero var 5 y la dirección de var es 0x61ff08, que está en código hexadecimal. Luego, aquí yo puedo hacer una impresión de point bar. ¿Qué es point bar? ¿Será lo mismo o será distinto? Ah, es lo mismo. ¿Por qué? Porque yo aquí utilizo la sintaxis de sacarle la dirección manualmente. Y aquí estoy diciéndole, imprímame lo que tiene este valor de acá, el puntero. ¿Y qué tiene este valor del puntero? La dirección donde estaba guardada esta variable de por acá. Y finalmente tenemos algo que se llama dereferencia. Cuando nosotros queremos dereferenciar, porque la referencia es la dirección. Cuando queremos más bien saber, por ejemplo, esto es acá, listo, esta es la referencia. Pero si nosotros queremos la dereferencia, lo que hacemos es ponerle un asterisco al frente. Y esto se va a leer como, cuando tengamos un asterisco al frente, esto se lee como el contenido de esta dirección de memoria. Entonces, acá yo tengo ¿cuál valor? El 0x61ff08. Pero cuando le pongo un asterisco al frente, se lee como el contenido de lo que está en la dirección de memoria 0x61ff08. Y voy a compilar y a ejecutar para ver si les estoy mintiendo. Ah, no, vean qué hermoso. A través de esto de acá, ¿qué está pasando? Le estoy diciendo al compilador, imprima aquí el contenido de lo que hay dentro de esta dirección de memoria o de este puntero. ¿Por qué? Porque es un puntero y por lo tanto lo que tiene que contener, valga la redundancia, es una dirección de memoria. Pero además, no solamente no le estoy diciendo que imprima la dirección de memoria, le estoy diciendo que imprima el contenido del valor a donde él apunta. Porque una cosa es el valor de él, que es este 0x61ff08, y otra cosa es el contenido donde él está apuntando, que es este de por acá. Espero que con esta parte haya quedado suficientemente claro lo que es punteros, que es un tema bastante sencillo. Vamos a continuar con la presentación. Ya revisamos este ejemplo. Ahora bien, tenemos el asunto nosotros por acá de un ejemplo más y algunos errores comunes. Entonces, primero, trabajemos este ejemplo más para terminar de dejar claro el uso de los punteros, la referencia y la dereferencia que tenemos. Entonces, denme un momento para buscar por acá lo que es este ejemplito que tenemos para empezar a jugar con esto. Listo, ya lo tengo por acá. Vamos para VS Code entonces. Y voy a control A o selecciono todo, elimino y control V el ejemplo. Pasa lo siguiente, lo que vamos a hacer en este ejemplo es empezar a intercambiar los valores o a modificar los valores que tenemos internamente en cada una de estas variables, pero utilizando punteros, porque les dije al inicio, aprender haciendo es la mejor manera de, valga la redundancia, aprender en este caso. Tenemos un programita muy tranquilo, que tenemos una variable var que se llama 5, tenemos un puntero que aquí no lo hemos inicializado, solamente declarado. Luego guardamos en la variable de tipo entero puntero la dirección de la variable var, donde está el C5, digamos. Imprimimos var, nos va a imprimir un 5. Imprimimos el contenido de lo que hay donde este puntero apunta. ¿Qué tendría que ser? También un 5. Vamos a luego cambiar el valor a 7. Pero ese valor a 7 lo cambiamos como siempre lo hemos hecho. La variable igual a un valor distinto. Imprimimos de nuevo el valor utilizando la clásica impresión y luego otra vez mediante la de referencia de el contenido de donde este apunta. Vean que a esta variable no le hemos caído encima ni le hemos hecho ninguna modificación después de esta de acá. ¿Por qué? Para demostrar que
cuando acá se definió esto y se dijo que la dirección, no sé, 0x2020 iba a ser la dirección de memoria donde está esta variable almacenada, pues aunque la modifiquen, él va a seguir apuntando a la misma dirección. Entonces es la idea de revisarlo. Entonces dice, revisamos esto hasta acá, luego vamos a cambiar el valor, pero a través de la referencia. Entonces, lo que estamos diciendo con esta sintaxis de acá, ojito con esto, es modifíqueme el contenido que hay dentro de la dirección de memoria que está acá por este valor, por el 16. Y luego imprimo otra vez var para verlo en 16 y otra vez var, pero otra vez el contenido de esa dirección de memoria o mediante ese puntero. Entonces vamos a compilar. Todo hermoso y ejecutamos. Var 5, pointer 5, que era este punto de acá, este par de impresiones. Luego dice cambiamos el valor a 7, lo cambiamos a 7 mediante el cambio clásico e imprimimos de nuevo mediante estas dos maneras distintas, la clásica y la de referencia, y está en 7 y todo hermoso. Y luego lo modificamos a través del contenido de, y por lo tanto aquí deberíamos ver un 16 y aquí también un 16, como efectivamente lo estamos viendo en esta impresión por pantalla. Listo. Luego podemos hablar un poquito también de los errores comunes. Acá tenemos, voy a correr un poco esta camarita para acá arriba. Acá tenemos que, por ejemplo, tenemos una variable que se llama var y una variable de tipo puntero entero que se llama var point. ¿Y qué está pasando aquí? Bueno, yo no puedo asignar var a var point. ¿Por qué? Porque aquí se me va a quejar, yo no puedo hacer una conversión hacia una dirección de memoria desde un entero. Luego, tampoco puedo decirle, guárdeme dentro del contenido, que es este asterisco de acá, de esta dirección de memoria, otra dirección. ¿Por qué? Porque yo aquí ya le estoy diciendo que es el contenido como tal. Entonces, en este caso, no. Si yo quisiera hacer eso es sin el asterisco, porque es la variable puntero. Cuando yo hago esto de acá, realmente es el contenido de la variable como tal. Entonces la manera correcta es esto y la otra manera correcta es el contenido de, ok, ahora sí, le pongo en el contenido de lo que apunta a este puntero, le pongo la variable var. Entonces tenemos dos maneras incorrectas y las dos maneras correctas que ya hemos revisado. Y ahora sí continuamos. Hablemos ahora de, bueno, a partir de ahora vamos a continuar hablando sobre punteros y mezclándolo con lo que hemos visto anteriormente. En este caso vamos a ver lo que son los punteros y las estructuras. Entonces, dice, se puede crear una variable de puntero no solamente para tipos nativos, como yo les contaba, los enteros, flotantes, double, long y todo esto, sino también para tipos definidos por el usuario, como una estructura, que son las que nosotros creamos. Ahora bien, aquí unas aclaraciones, dado que el puntero ptr apunta a la variable d en este programa, que es este que tenemos por acá, que si quieren mejor lo procesamos antes de continuar leyendo, y leemos y decimos, tenemos una estructura que se llama distancia, que tiene un valor entero, que es pies en inglés, y luego otro miembro que se llama pulgadas en inglés también, que es de tipo flotante. ¿Por qué? Por una necesidad, alguien está haciendo un mueble y necesita los valores en pies y en pulgadas, por decir algo. Creo dos tipos de elementos acá, dos variables. Una variable distancia puntero. Recuerde que antes decíamos entero puntero. Bueno, ahora vamos a decir distancia puntero, porque primero va el tipo y luego que es un puntero. Y luego otra variable que se llama d, que simplemente es de tipo distancia, que es una estructura. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Basándonos en las maneras correctas que acabamos de ver, utilizamos var point, que es el puntero, igualado a la dirección. Entonces, pointer, que es esta de acá, distancia puntero, lo igualamos, le asignamos el valor de la dirección de esta variable, que es la variable d, de tipo distancia.
Y luego le decimos al usuario, ingrese en pies y guardamos eso en este punto de acá. Y esta sintaxis es un poco distinta de la que hemos visto. Entonces, esta sintaxis distinta, de hecho, utilizamos paréntesis para tener un poco más clara lo que podría llegar a prestarse como una confusión entre lo que es el puntero y lo que es el punto para acceder a miembros distintos, que ya lo habíamos visto, esto sí lo habíamos visto ya, de que con un puntito accedemos a cada uno de los miembros de la estructura. Entonces, como pointer es la dirección de memoria donde está esta estructura que se llama D, porque aquí es lo que estamos diciendo, lo vean en pointer, yo guardé la dirección de memoria donde está la estructura de tipo distancia que se llama D. Entonces yo entre paréntesis hago la de referencia, y entonces cuando yo hago la de referencia es en el contenido de lo que hay en la variable pointer .fit. ¿Por qué? Porque yo sé que hay un miembro que se llama pies, en ese punto le agregué el valor que me ingresó el usuario. De manera análoga hacemos lo mismo para la parte de pulgadas. Luego simplemente desplegamos la información y colocamos distancia en pies tanto, en pulgadas tanto, y listo. Pero ahora sí, leamos este párrafo completo. Habíamos llegado por acá, podemos leerlo de nuevo. Dado que el puntero pointer apunta a la variable D en este programa, que es lo que hacemos acá, esta sintaxis que es asterisco pointer y entre paréntesis punto pulgadas y D punto pulgadas son equivalentes. ¿Por qué? Porque de ahí una es a través de punteros y la otra es a través de la variable como tal. Solamente que dependiendo del punto podría ser necesario utilizar una u otra, porque por ejemplo a veces le queremos mandar esta estructura a otra función totalmente por aparte, entonces solamente le mandamos la dirección, ahí ella verá cómo la necesita, porque es diferente y más corto que mandarle toda la estructura como referencia, como parámetro. Decimos también del mismo modo, esta de .fit y el de .fit son equivalentes, pero si usamos puntero, preferimos acceder a los miembros de la estructura usando el operador flechita. ¿Y por qué el operador flechita? Eso es porque el operador puntito tiene una precedencia más alta que el operador asterisco. Entonces, si en algún momento se nos olvida poner los paréntesis, va a hacer primero lo del puntito y luego lo del asterisco. Entonces, por eso hay que hacer esto, para que él entienda que tiene que hacer primero lo del asterisco. Pero entonces, para curarnos en salud, usamos la manera o la sintaxis que tenemos acá a la derecha. El operador flechita no le importa que él sea ya un puntero como tal. No hay que hacerle la de referencia con el asterisco. Entonces, como sabemos ya que él es un puntero, simplemente utilizamos flechita, el nombre del miembro. Y entonces colocamos acá, flechita, nombre del miembro, flechita, nombre del miembro, y listo. Es exactamente esto que tenemos acá, pero de una manera más elegante y sin temor o el riesgo de una equivocación de que alguien quitó los paréntesis porque llegó y dijo, los veo totalmente innecesarios, no conozco la precedencia y se le olvidó y echó todo a perder. Entonces, en este caso, vamos a preferir esta sintaxis cuando hablamos a nivel de estructuras con lo que es la flechita como tal. Por orden y por, bueno, las tres cosas, mantenible, legible y escalable. Continuemos entonces hablando un poquito más de arreglos, pero ahora los vamos a mezclar con lo que son, perdón, de punteros, pero ahora los vamos a mezclar con lo que son arreglos. Y decimos por acá, al crear un puntero hacia un arreglo, el puntero almacenará la dirección donde inicia el arreglo, es decir, la dirección donde está ubicado el primer elemento del arreglo. Entonces, en este caso de por acá, tenemos que cuando nosotros, vean esto, porque esto es interesante cuando trabajamos con arreglo. Cuando nosotros trabajamos con arreglo, hay dos maneras de agregar la dirección de ese arreglo hacia la variable pointer. En este caso, ptr es una variable, por ejemplo, si si este arreglo es de enteros, exactamente vamos a tener un puntero arreglo como los anteriores, a pesar de que aquí tenemos un arreglo. ¿Por qué? Porque él internamente se va a dar cuenta de qué tipo es y así lo va a utilizar. Entonces, por ejemplo, hacer pointer igual a arr, que es el nombre de este arreglo,
es totalmente lo mismo que hacer ampersand para sacar la dirección de ARR de 0. Es totalmente equivalente. Y entonces aquí empieza y se ve algo interesante, porque la aritmética de punteros, que es aritmético, sumar, restar y todo este asunto, la aritmética de punteros hay que tener cuidado con el tipo de puntero que es. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá de hecho no hemos hablado de qué tipo de arreglo es esto. O sea, si son enteros, si son caracteres, si no hemos visto nada. A pesar de eso, podemos decir que pointer apunta al primero, porque es el pointer pelado. Pointer más 1 apunta al segundo, pointer más 2 al tercero, y pointer más 3 al tercero, y pointer más 4 al cuarto. Bueno, asumiéndolo así como 0, 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Pasa lo siguiente, ¿qué pasa si este fuera un arreglo de tipos enteros? Pero los enteros toman 4 bytes, no 1. Y aquí este más 1, ¿cómo vas a ver el que llega aquí? Ok, el compilador también nos viene y nos salva la tanda porque él es capaz de identificar eso, y cuando, por ejemplo, si este era la dirección 0 y este es un arreglo de enteros, él va a saber que esta dirección, cuando le digan pointer más 1, realmente es la 0 más 4. ¿Por qué? Porque él sabe que el tamaño de cada uno de estos elementos es de 4 bytes. Cuando le hablen de puntero más 2, él va a saber que es la 0 más 8. Cuando le hablen de pointer más 3, va a saber que es la 0 más 12. Y cuando le hablen de pointer más 4, él va a saber que es la 0 más 16. Acá tenemos otro ejemplo de un string que se llama, que es de tipo char, perdón, el string, perdón, es un arreglo de caracteres que se llama str. ¿Cuántos caracteres tiene? 6. 5 que son caracteres como tal y uno especial para decir que ya terminó. Pero ahora sí, recordemos cuántos bytes necesita un carácter. Un byte. Y si necesita un carácter, un byte, entonces en el primero guardamos el 0, perdón, la H, en el segundo la E y así sucesivamente. Pero vean que las direcciones de memoria en este caso sí aumentan de uno en uno. ¿Por qué? Porque el tamaño de un carácter es de un byte. Entonces aumentamos acá. Pero si por ejemplo pasa lo siguiente, que nosotros tenemos un arreglo que es de 5 elementos, aquí tenemos la sintaxis que estábamos hablando, pointer igual a ARR, que es exactamente igual que yo haga aquí, igual a ampersand de ARR, abro y cierro corchetes o paréntesis cuadrados de 0. Pointer más 1 es equivalente a la dirección del índice 1, pointer más 2 del segundo, pointer más 3 del tercero y pointer más 4 del cuarto. Para utilizar lo que es la de referencia, que es el asterisquito que habíamos visto por ahí, utilizamos el asterisco e internamente pointer más 1. Entonces vean que acá lo que estamos diciendo es que cuando hacemos la de referencia es equivalente a esto. ¿Y qué es esto como tal? Esto de acá no es la dirección porque no tiene el ampersand, es el valor como tal, el 15, el 20 o la A, o dependiendo de qué tipo sea ese arreglo. Acá hacemos una nota, que era lo que estábamos hablando. La dirección entre pointer y pointer más 1 difiere en 4 bytes, en este caso porque es un entero. Esto es porque pointer es un puntero a un dato entero, o un integer, y el tamaño de un integer es de 4 bytes en un sistema operativo de 64 bits. De manera similar, si el puntero ptr apunta a datos de tipo char, entonces la dirección entre pointer y pointer más 1 es de un byte, en vez de 4 como en este caso porque hablamos de entero. Y esto es porque el tamaño de un carácter es de un byte. Acá tenemos entonces un ejemplo de lo que son punteros y arreglos como tal. Entonces, por ejemplo, vean que aquí lo que hacemos es definir en la línea 6 un arreglo de 3 elementos que es de tipo flotante. Entonces, ¿qué tenemos por ahí? Déjenme buscar algo por acá también. Listo. Luego tenemos en esta línea de acá una variable flotante puntero
que se llama PTR, que es probable, ya ustedes van a intuir, que es para apuntar al primer elemento de este arreglo de flotantes que se llama ARR. Pasa lo siguiente, vean que este for, aquí ya estamos combinando algunos strings, lo que vamos a hacer es simplemente imprimir por pantalla la dirección de cada elemento y luego hacemos esto. De hecho, podemos pasar al VS Code para continuar aprendiendo haciendo. Entonces tenemos este por acá, déjenme agregar esto por acá para que eso sea posible. Esta llave aquí abajo no me gusta, se ve más bonita aquí arriba. Y esta también se ve fea ahí abajo. Y listo, creo que ahí ya se vería todo lo que ocupamos ver para el... Voy a hacerle nada más acá para que se vea todo en pantalla. Listo. Entonces voy a compilar. Principal.cpp, tengo mi función main que es lo necesario y lo ejecuto. Vean lo que pasa, o expliquemos de acá, ya habíamos dicho, tenemos un arreglo que se llama, de hecho vamos a ponerle aquí para que vayamos entendiendo, un de flotantes, a este le vamos a llamar puntero, entonces vamos por acá y vamos desplegando la dirección usando arreglos. Entonces tenemos por acá, esto no habíamos modificado nada, pero ya ahora este de acá no se llama array, esto solamente es un string, esto no nos hubiera dado error, pero tenemos que ser ordenados. Entonces colocamos arreglo acá, ahora puntero ya no se llama ptr, se llama puntero y ahí le vamos a agregar, se llama arreglo. Esto es exactamente lo mismo que esto, de hecho ahorita lo probamos, de hecho esto para ser totalmente coherente está con los comentarios. Y finalmente vamos por acá, colocamos, vamos a ver si funciona. Compiló y ejecutó. Entonces vean que desplegando las direcciones usando arreglos, el elemento 0 ¿dónde quedó guardado? En la F8, el elemento 1 en la FC y el elemento 2 en la F00. Pero vean que por ejemplo estábamos contando en hexadecimal, entonces estábamos en EF0 más 4, 8, 9, A, B, C. Entonces llegamos a este y luego C, D, E, F, o sea, hubo overflow, pongo este en F que es el siguiente de la E y reinicio esto a 0, 0. Entonces están ahí consecutivos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Vean que luego yo simplemente, aquí estamos accediendo los uno por uno de manera manual. Ya luego lo que estamos haciendo es puntero, que es una variable de tipo flotante puntero, más i para cada índice. Entonces aquí yo estoy haciendo puntero más 0, puntero más 1 y puntero más 2. Y a pesar de que lo estoy haciendo de esa manera, vemos que estamos obteniendo las mismas direcciones. ¿Por qué? Porque es a donde pertenecen o son las direcciones de cada uno de estos elementos. Continuemos entonces. Punteros y funciones. Cuando nosotros estamos modificando lo que hemos visto la vez pasada con respecto a las funciones, tenemos distintas maneras de mandar los parámetros a una función. Una de esas va a ser por valor, tenemos otra que le llamamos por referencia y otra que le llamamos por puntero. Entonces ya hemos visto que por ejemplo cuando lo tomamos por referencia, lo mandamos de esta manera y lo que sea que se le aplique va a aplicársele también a la variable original. Entonces, cuando hacemos un paso por valor, lo que le pasamos es la variable, o sea, le mandamos el 5. Pero cuando hacemos un paso por referencia, lo que le mandamos es la dirección por acá, diciéndole aquí, acá está esto. Aquí tenemos de hecho dos funciones, bueno, un ejemplo de función 1 y función 2 de cómo se le mandaría, porque aquí podemos pasar esto por acá y pasar esto por acá. Pero vean que es la misma manera y lo que cambia fue el prototipo de esta función, que aquí hay un ampersand y aquí entonces tenemos que lo que vamos a trabajar acá es la referencia de esta función. Pero nosotros tenemos distintas maneras. Una es con punteros y otra es sin punteros. Nosotros que estábamos diciendo que cuando aquí utilizamos un ampersand es que lo que nos van a pasar es la referencia. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una función pequeña, que hace este void swap, que es de intercambiar en inglés. Lo que hace es
en una variable temporal agregamos lo que me llegó a N1. En una variable, perdón, en N1 ahora le caigo encima con lo que yo traía en N2. Y en N2 le caigo encima con lo que yo acabo de almacenar o mantener por ahí, o almacené por ahí de manera temporal para caerle en este punto. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Yo tenía N1 y N2 y ahora les hice así a sus valores. Eso es lo que pasó en este caso. Pero vean lo que está pasando en este caso. Como yo tengo en este prototipo este ampersand, lo que me está llegando aquí es la referencia. Y quiero ser enfático en que me llegue la referencia es diferente, es muy diferente a que me llegue una variable con la dirección de memoria de otra variable. Esa que dije de último es la definición de un puntero, que es diferente a una referencia. Una referencia es simplemente que yo aquí lo que sea que modifique en estos valores a n1 y a n2 se está modificando en la función original. En cambio, cuando me mandan un puntero, lo que me están mandando, como ya sabemos, es la dirección de memoria. No me están diciendo que es la referencia. Yo veré si la utilizo o no. En cambio, acá en N1 y N2, donde las utilizo, de una vez le estoy cayendo encima a los valores originales, que de hecho este main, ¿qué hace? Un par de números, A igual 1, B igual 2, imprimo antes de hacerle swap, antes de intercambiarlos, A igual B, perdón, A igual 1, B igual 2, y yo hago este swap, pero como mandé la referencia, cuando se hizo este swap acá, ya que ni siquiera tiene un return algo, es una función de tipo void, nada más se fue, se ejecutó esta, listo, salté acá, ejecuté estas 4 líneas y continúa acá. Y cuando hagamos esta, que los invito a probarlo, va a aparecerles ustedes A igual 2 y B igual 1. ¿Por qué? Porque se van a intercambiar estos valores. Pero ahora resulta que no quiero pasar por referencia. A ver, no quiero mandar solo la referencia, quiero mandar el valor del puntero, es decir, un paso por referencia con punteros. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vean que aquí ya cambió la sintaxis, aquí ya tengo el asterisco que identifica un puntero. Y aquí esta sintaxis al inicio es un poco compleja, pero ya luego uno se acostumbra a utilizarlo. Entonces, yo aquí, ¿qué es lo que dice? Lo que dice acá es que me van a mandar a mí la dirección de donde está guardado N1. No me van a mandar la referencia simplemente, o si es una referencia pero a través de punteros. Pero entonces aquí, ¿qué tipo de variable es N1? Entero puntero. ¿Qué tipo de variable es N2? Entero puntero. Entonces aplico exactamente lo mismo, pero ahora lo que yo hago es andar haciéndola de referencia, porque recordemos que cuando tenemos un asterisco al frente, lo que significa es el contenido de. Entonces creo una variable temporal de tipo entero que guardo en él el contenido de lo que sea que esté donde apunta N1, porque N1 es un entero puntero. Luego, dentro el contenido de N1 le caigo encima con el contenido de N2. Y finalmente, ya como yo tenía temporal, pues le coloco encima en donde sea que apunte N2. Y listo. Tenemos un caso similar. Antes de intercambiar, tenemos A igual 1, B igual 2, que es lo que se les va a imprimir al ejecutar este programa. Y luego hacemos acá la impresión de las direcciones de esta variable y de esta variable. Entonces, cuando yo hago esto, pasa esto. De hecho, si tratamos de ejecutar sin colocar el ampersand, se nos va a quejar. ¿Por qué? Porque el compilador va a decir, usted me está mandando de tipo entero cuando mi función dice que estoy esperando entero puntero, no de tipo entero pelado. Entonces, eso va a ser un problema, pero cuando yo ya lo hagamos de manera correcta, simplemente nos va a decir, ok, ahora después de intercambiarlos, A es igual a 2 y B es igual a 1. Ahora bien, como si no fuera suficiente, podríamos tener punteros dobles, triples, cuádruples, quíntuples y no sé cómo se dice con 6, entonces dejémoslo hasta ahí. Básicamente yo puedo tener una variable que adentro tiene el valor de 10. Está en la posición que es 2022. Puedo tener, digamos que esto es un entero, solo por simplicidad. Puedo tener entonces un entero puntero que se llama pointer1, que adentro tiene el 2022 porque es el contenido de.
y apunta a esta de acá. Pero recordemos lo que les dije al inicio con respecto a los punteros. No es más que otra variable. Y como otra variable tiene que ir a guardarse en algún punto de la memoria. ¿Y en cuál punto de la memoria se guardó este entero puntero? En la 4020. Pero resulta que yo podría tener otro puntero que me apunta a esta variable, que va a ser un entero puntero que se llama pointer2, que el contenido es la dirección de este entero puntero que se llama pointer1. ¿Y dónde quedó él? En la 3096. Y así sucesivamente yo puedo tener n punteros apuntándose hasta incluso, bueno, no puedo decir de manera circular porque esto es un valor entero, entonces no va a poderse hacer eventualmente de manera circular. Y sí, básicamente entonces cuando nosotros queremos hacer la de referencia de esto, hagamos un ejemplito por acá de este de acá. Entonces vamos a irnos a VS Code, voy a borrar todo esto de por acá. Entonces primero invar igual a no, 2000, no sé, 2050. Cuesta a veces dar números aleatorios. Bueno, luego voy a crear un entero puntero que se llame ptrvar. Lo voy a dejar así y luego lo que voy a hacer es ptrvar. Vean que no lo estoy desreferenciando, nada más estoy accediendo el nombre de la variable. Le voy a colocar la dirección de memoria de la variable var. Entonces voy a dejarlo hasta ahí, voy a compilar para irlo haciendo de manera gradual. Entonces var dos puntos y coloco var por acá. Luego pongo pointer var dos puntos y coloco entonces aquí pointer var y termino. Despacio y con buena letra para que nos quede esto súper claro. Compiló, ejecuto. El valor 2050 está guardado en la dirección 61ff08. Resulta que de pointer var es una variable. Entonces yo podría llegar y hacer esto. Vamos a ver si me lo permite. Y quiero que esto sea un puntero de pointer var. ¿Y que voy a guardar en pointer var? Voy a guardar la dirección de memoria, perdón, en pointer var, la dirección de memoria de pointer var. Y aquí ya se pone bueno este asunto, pero vamos a ver si nos funciona antes de empezar a hacer cualquier cosa. Entonces, pointer var tiene pointer var. Pero no solamente vamos a imprimir eso, sino que de hecho aquí mismo era que yo tenía que haber escrito, en vez de pointer var, solo pointer var. Entonces vamos a hacer por acá, y aquí lo que voy a tener es pointer var pelado. Bueno, es que por allá lo tengo también. Entonces imprimamos esto y luego vemos si nos hace falta algo para clarificar. Compilamos, ejecutamos. Entonces, var 2050, pointer var es donde está guardado este de acá, el 2050. Pero luego este valor de aquí, ¿dónde está guardado? En esta dirección de acá. Entonces es algo como esto. Entonces vamos a ir por acá con nuestros diagramas mágicos. Eliminamos por acá. Y lo que va a pasar es lo siguiente. Entonces aquí nosotros, de hecho, digamos que por defecto siempre quiero que no me deja modificar los... No, el texto quería modificar de una vez, pero parece que hay que modificarlo como uno a uno. Entonces aquí yo creé una variable que se llama var. De hecho vamos a ponerle el nombre afuera. Aquí solamente se llamaba 2050. Se llama var y está en la dirección, según esto, 0x61ff8.
61 FE F8. Vamos a ver si lo escribí bien. 61 FE F8. Sí. Pues solamente está un poco molesto que esto no me deje modificarlo a la vez, pero bueno, no importa. Resulta que así como existe este pedacito de memoria que tiene ese 2050, va a existir otro pedacito de memoria que va a tener dentro de él un F1, 61 FF8. Pero ¿cómo se llama él? Se llama pointer bar, que nosotros le dijimos. Y aquí tiene este valor, entonces no me lo voy a hacer pequeño para que quepa ahí. Pero, como existe este de acá, a nosotros se nos ocurrió hacer esto de acá. Entonces, este de hecho no es este de acá. Pointer bar. Si queremos saber dónde quedó pointer bar guardado, aquí vamos a imprimir pointer bar. Sí, podemos imprimir pointer bar de aquí al final para saber dónde nos quedó y que el ejemplo nos quede totalmente válido. De hecho, vamos a imprimir la dirección de pointer bar. Y si es algo que ya hubiéramos podido sacar, ahí veremos si sí. La dirección de pointer bar es FEF4. Entonces, este de acá es FEF4. Entonces, ahora este de acá, que nosotros definimos que se llamara pointer de pointer bar, que claramente habría que usar nombres más adecuados porque ya aquí esto nos llegaría a ser mantenible. Y por ahora sabemos que esto va a tener que un F4, pero esta de acá no la hemos averiguado, o al menos mmm, sí, no la hemos averiguado. Entonces, si queríamos saber esa, vamos a tener que buscarla por aquí. Entonces le colocamos el ampersand por acá, guardamos, compilamos y ejecutamos. Y va a ser la FF4. Mentira. Sí, acabo de darme de un error y lo que vamos a hacer es corregirlo. Porque ya algo no me estaba teniendo sentido y por eso fue que vi que había algo que revisar. Esto es lo que teníamos, pero por error, vean que más bien el pointer bar, que es este de acá, es FEFC. Entonces, este de acá es el FEFC. Entonces, el contenido de este es un FEFC. Y ahora la dirección de pointer bar es el FF8. Y eso sí está bien por acá. Y ahora entonces, esta de acá es el FF8. Y esta de acá es el EF4. Voy a corregirlo, perdón, la de esta de acá. Entonces, ¿cómo me di cuenta de este error que estaba teniendo? Porque de ahí, cuando terminé de empezar a hacer este match, ya no me estaban cifrando los números con este. Entonces, ese es el error que teníamos. Entonces, tenemos una variable que el contenido es 2050. ¿En dónde está guardada? En la dirección 61FFC. Tengo un puntero que lo que contiene es la dirección a donde está guardada esta variable. ¿Dónde está guardada? En la FF8. Puedo tener otra variable de tipo puntero que lo que va a contener es la dirección donde está la dirección de var. ¿Y dónde quedó guardada? En la FF4. Y así sucesivamente yo puedo tener otro puntero que apunta a la dirección donde está la dirección que apunta a la dirección donde está la dirección que apunta a la dirección de var. Y así sucesivamente. Y por eso es que este ejemplito de acá es este, porque básicamente tenemos punteros conforme de acuerdo a lo que necesitemos. Claramente ya cuando en algún programa usted ya empezó a tener punteros cuádruples y así, creo que es un buen punto para cuestionarse cómo está mandando las estructuras o revisar qué es lo que está pasando y por qué fue necesario eso, porque la mantenibilidad puede ser un poco engorrosa, entonces hay que tomarlo en cuenta. Y listo, esto sería por la clase de hoy.